Iglesia, te damos la bienvenida a esta segunda transmisión del día, pero sabemos que no va a ser una transmisión más. Sabemos que va a ser algo especial lo que va a pasar en esta noche. Así que dispón tu corazón, dispón tu mente, acerca tu Biblia ahí donde estás, tus apuntes, para que lo que el Señor te vaya a hablar lo puedas guardar, lo puedas recordar, lo puedas meditar después y también lo puedas compartir con otros. Así que queremos darte la bienvenida si estás también por primera vez conectado con nosotros. Si quieres, déjanos tus datos aquí en el chat de esta transmisión para nosotros poder conocerte un poco más. Así que vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias. Gracias porque en esta noche sabemos que tú puedes hacer algo especial, Señor. Oro especialmente por aquellas necesidades y peticiones que algunas de las personas que están aquí conectadas tal vez tienen. No las conozco, Señor. No conozco
mundo cuál es su situación, pero tú sí lo conoces, tú sí conoces cada detalle de nuestra vida. Seguramente hay personas ahí detrás de la pantalla que han llegado a esta transmisión con una petición, con una necesidad. Y te pido, Señor, que tú seas obrando según la necesidad y según tu voluntad en la vida de ellos, en la familia de ellos, Señor. Cualquier cosa que para nosotros parece imposible, Señor, para ti todo es posible. Creemos en ti. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tú puedes hacer cosas sobrenaturales en un solo instante. Por eso, Señor, te pedimos y ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. No ponemos nuestra confianza y esperanza en lo que pueda hacer el hombre, sino en lo que tú, Señor, puedas hacer y obrar a nuestro favor. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor, y te pedimos que tu palabra nos hable y que a través de este servicio yo sea bendecido y mi familia también sea bendecido. Iglesia, quería compartirte un pasaje bien especial que está ahí en Génesis capítulo 8, versículo 1. Aquí en la pantalla lo vas a poder ver, pero si tienes tu Biblia ahí, te pido que lo puedas resaltar una palabra bien especial que estará ahí. Porque Génesis 8:1 dice: y Dios se acordó de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en la barca con él. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La palabra que quiero que resaltes ahí en tu Biblia es, o en tu celular, si tienes la aplicación de la Biblia, es: y Dios se acordó de Noé. Porque esa era la palabra que el Señor me estaba regalando en esta semana. ¿Sabes? Dios no se olvida de las personas que son fieles. Dios no se olvida de las personas que le obedecen. Me pongo a pensar en la vida de Noé y esa obediencia que él tenía para con Dios, que tuvo la capacidad de construir un arca que parecía una locura, nunca había llovido, pero el Señor le mandó a construir un arca y él dice que la construyó tal cual como Dios le mandó. Y tuvo esa fe para actuar, aunque no estaba viendo nada, tuvo esa fe para actuar. Y fueron mucho tiempo que pasó ahí dentro del arca. Él sí que estuvo también en una cuarentena. Dice que las lluvias, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Y luego pasaron 150 días. Y fue que este Génesis 8:1 dice: y Dios se acordó de Noé. Lo que quería dejarte en tu corazón y decirte es que Dios no se ha olvidado de ti. Dios se acuerda de aquellas personas que han decidido vivir en obediencia. Y el Señor me hablaba de tres tipos de personas en específico. Dios no se olvida de las personas que han sido fieles, que han sido fieles a las transmisiones, que han buscado la manera de seguir conectados con la iglesia. Tal vez algún día hemos sido 2 o 3 los que hemos estado conectados, pero tú has sido uno de esos 2 o uno de esos 3 que siempre ha estado ahí. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Sabes? Dios tampoco se olvida de los que son generosos, de aquellos que en este tiempo, aún más allá de sus fuerzas, han podido dar, se han esforzado para seguir siendo fieles a Dios en sus diezmos y en sus ofrendas. Hay mucha gente que dejó de hacerlo, hay mucha gente que de pronto en este tiempo dijo: no, este tiempo tengo que pensar es en mí, no puedo pensar en nada más. Pero Dios es fiel para aquellos con los que han seguido siendo generosos. Y Dios no se olvidará de aquellas personas que también han sido fieles en su servicio. Aquellas personas que han buscado la manera de seguir sirviendo a Dios. Para que todo esto funcione, hay personas que están detrás trabajando para que tú veas cada una de estas transmisiones. Para que los niños puedan tener su tiempo, hay personas que están trabajando para que ellas puedan ver esa transmisión los sábados. Y así en todas las actividades que hacemos. Y hay gente que ha decidido mantener su servicio activo para Dios. Han buscado la manera de involucrarse, de cómo seguir sirviéndole a Dios. Y te digo en esta noche, Dios no se ha olvidado de ti.
Y Dios me pidió que te recordara eso en esta noche. Y quiero que en este tiempo que vamos a estar en el culto, tengas eso en tu corazón. Porque yo sé que la palabra que el Señor va a traer por medio del pastor Alan va a seguir afirmando esta verdad y va a seguir bendiciendo tu vida. Vamos a tener también un tiempo ahora de adoración y un tiempo de alabanza donde te pido que reboses de alegría, donde manifiestes tu gozo, donde manifiestes tu adoración para Dios. Y en medio de la adoración tú puedas decirle: Señor, gracias porque no te olvidas de mí, gracias porque te acordaste de mí. Así que disfruta este tiempo de adoración y de alabanza. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios. Y en estos momentos declaramos, Señor, que vamos a menguar para que tú crezcas en cada uno de nosotros, que nosotros seamos tu reflejo aquí en la tierra, Señor. Al caminar y al hablar, que en cada gesto que haga te vean a ti. Dios, corrígeme si llego a fallar, porque sé que nada soy sin ti. No quiero ser en el mundo alguien más. Me he convencido que a tu lado soy especial. En tu camino he conocido la verdad. Dios inigualable eres tú. Refléjate en mí, que vean tu amor y misericordia. Envuélveme en tu gloria. Refléjate en mí, oh Dios Salvador, que sientan tu paz al escuchar mi voz. Refléjate en mí, oh. Al caminar y al hablar, que en cada gesto que haga te vean a ti. Dios, corrígeme si llego a fallar, porque sé que nada soy sin ti. No quiero ser en el mundo alguien más. Me he convencido que a tu lado soy especial. En tu camino he
refléjate en mí, oh Dios Salvador, que sientan tu paz al escuchar mi voz. Refléjate en mí, que vean tu amor y misericordia. Envuélveme en tu gloria. Refléjate en mí, oh Dios Salvador, que sientan tu paz al escuchar mi voz. Refléjate en mí. Refléjate en mí. Refléjate en mí. Refléjate en mí. Oh, gracias Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para todos. En el día de hoy te voy a compartir algunos principios que nos van a ayudar, o algunos principios importantes y fundamentales para que el plan de Dios, o para alcanzar el plan de Dios en nuestra vida, para alcanzar los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Antes de entrar a la enseñanza o al contenido del mensaje, quiero que juntos preparemos nuestro corazón para ofrendar y para darle nuestros diezmos al Señor. Y te invito a ti y a tu familia para que puedas adorar al Señor, para que puedas servirle al Señor, para que puedas honrar a Dios, sostener el ministerio de Dios aquí en la tierra a través de tus diezmos, a través de tus ofrendas. Recuerda que cuando le damos al Señor, estamos sirviéndole, estamos honrándole y estamos también sosteniendo el ministerio de Dios aquí en la tierra. Entonces, con una actitud de agradecimiento, con una actitud de generosidad y con una actitud de fidelidad, con una actitud de alegría, vamos a darle al Señor. Muy bien, después de haber adorado a Dios a través de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, quiero entrar a compartirte, como te dije anteriormente, algunos principios o algunos puntos que te voy a mencionar que se vuelven importantes para alcanzar el plan de Dios en nuestras vidas, para alcanzar el sueño de Dios en nuestras vidas, para que ese plan o ese sueño que Dios ha puesto en nuestro corazón podamos alcanzarlo y se pueda hacer realidad en medio de nosotros. Génesis capítulo 41, versículos 51 y 52 dice lo siguiente: José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Versículo 52. José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Los dos nombres que José le puso a sus hijos, Manasés y Efraín, fueron el resultado de todo el proceso que pasó José para que Dios cumpliera el sueño en su vida. Al primero le puso Manasés, al segundo Efraín. El primero connotaba: Dios hizo olvidar mis angustias, y el segundo connotaba: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y estos dos nombres implican los dos resultados que José tuvo después que salió del proceso. Ahora bien, quiero compartirte, como te mencioné, algunos principios fundamentales para alcanzar el plan de Dios en nuestra vida. Y lo primero que debemos tener en cuenta es: Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Génesis capítulo 37, versículo 5,
dice así: una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca. Y el versículo 9 dice lo siguiente: al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Ahora bien, lo primero que debemos comprender y entender es que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un sueño para ti. Dios tiene un propósito para ti. La Biblia nos enseña que Dios había puesto un sueño en el corazón de José. La Biblia dice que José tuvo dos sueños. El primero de ellos, dice la Biblia que nos habla de espigas, que había una espiga en el medio y había 11 espigas que se inclinaban a la que estaba en el medio. Y el segundo sueño correspondía a estrellas, que habían 11 estrellas y que la luna y el sol se inclinaban hacia una estrella que estaba en el centro. José creció en una familia disfuncional. La Biblia dice que Jacob amaba privilegiadamente por encima de sus otros hermanos a José. Y la Biblia dice que los hermanos de José odiaban a José. Le tenían celos, le tenían envidia y lo aborrecían. Incluso la Biblia dice que ni siquiera le hablaban. Ahora bien, entonces José creció en una familia disfuncional, creció en un ambiente o en un entorno no muy favorable. La familia de Jacob, ellos se dedicaban al cuidado de los rebaños, a la compra o venta de rebaños y de ovejas. Esa era la forma de ganancia de ellos. Y dice la palabra de Dios que un día Jacob le regaló una túnica muy hermosa, una túnica de colores a José, y mostrándole a José el favoritismo por encima del de sus hermanos. Y la Biblia dice que cuando ellos vieron ese acto de Jacob hacia José, dice que los hermanos lo odiaron, que los hermanos lo aborrecían, le tenían envidia y no le hablaban a José. Incluso cuando José le contó el sueño a sus hermanos, dice la palabra que ellos llegaron a aborrecerle todavía más, a odiarlo, a tenerle más envidia, a tenerle más celos todavía, y no aguantaban con la convivencia con José. Entonces era un tiempo difícil, era un escenario complicado para José, pero José tenía un sueño para él. Dios tenía un plan para José, tenía un sueño con la vida de José. Y sabes, por más difícil que sea tu escenario, por más complicado que sea tu ambiente, tu entorno, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un sueño para ti. Este escenario de José me enseña o nos enseña que por más difícil que sea la situación, por más negativo que sea nuestro escenario, por más negativo que sea nuestro ambiente, nuestro entorno familiar, nuestro entorno económico, Dios sí cumple sueños, Dios sí cumple promesas, Dios sí cumple aquellos propósitos que hay en nuestro corazón. Entonces no hay excusa para que Dios cumpla sueños, no hay excusa para que Dios no cumpla el plan y el propósito que tiene para nosotros. José vivía en un escenario difícil, en una familia disfuncional. No eran ricos económicamente. Entonces, este escenario de José nos enseña que tú y yo también, que a nosotros se nos pueden cumplir los sueños que Dios tiene en nuestra vida, que no hay nada que impida que el plan de Dios se haga realidad en medio de nosotros. Y la Biblia dice que un día los hermanos de José se fueron al cuidado de los rebaños, fueron a trabajar en el cuidado de los rebaños, se fueron para cierto pueblo o otra ciudad. Y la Biblia dice que Jacob llama a José y le dice que vaya hasta donde están sus hermanos para que le lleve un poco de comida o para que le informe qué estaba pasando con sus hermanos. Y la Biblia dice que José un día se alistó, todo lo necesario para su viaje y fue detrás
de sus hermanos, y cuando los encontró, dice la Biblia que cuando él iba llegando ante sus hermanos, cuando los hermanos vieron a José de lejos, comenzaron a conspirar para matarlo. Comenzaron a conspirar para acabar con su vida, y uno de ellos dijo las siguientes palabras: vamos a matarlo para ver qué sucede con los sueños. Vamos a matarlo para ver qué acontece con lo que él soñó, qué acontece con el propósito, qué acontece con el plan que él tenía. Ahora bien, la Biblia dice que había una cisterna vacía. Uno de sus hermanos dijo: vamos a meterlo aquí, vamos a dejarlo aquí. Pero de repente la Biblia nos enseña también en la historia, estoy hablando de Génesis 37, que pasó una caravana de ismaelitas que el trabajo de ellos se dedicaban a la comercialización, entre otras cosas, a la compra y venta de esclavos. Y la Biblia dice que cuando la caravana de ismaelitas estaba pasando, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a la caravana de los ismaelitas. Y dice la palabra de Dios que le quitaron la túnica, mataron un animal, rociaron la túnica con la sangre del animal, se la llevaron hasta a Jacob, a su padre, y le dijeron: tu hijo José está muerto, una bestia lo mató y lo devoró. Y la Biblia dice que Jacob estaba totalmente desconsolado, que Jacob estaba desconcertado, que Jacob pasó muchísimos meses y años de luto, dolido por la muerte de su hijo José, a quien él amaba. Entonces José, que ya estaba en manos de la caravana ismaelita, que se encargaban de la compra y venta de esclavos, esta caravana llegó a Egipto. Y la Biblia dice que ellos vendieron a Egipto a Potifar. Potifar era el encargado o era el capitán de la guardia del rey. Era una persona representativa en Egipto, una persona importante en el ámbito militar, en el ámbito político de la tierra de Egipto. Y allí fue a parar José. La Biblia dice que lo vendieron, él llegó a la casa de Potifar y comenzó a trabajar como esclavo en ese lugar. Y la Biblia nos enseña, dice la palabra de Dios, que la casa de Potifar comenzó a ser prosperada porque José estaba en ese lugar. La Biblia dice que la presencia de Dios, que Dios estaba con José y lo prosperaba y tenía éxito en todo lo que José hacía, porque Dios estaba con él. Y la Biblia dice que Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José y lo puso como administrador principal de su casa. O sea, le dio el mando de toda la casa del capitán de la guardia de Potifar. Entonces, José, siendo esclavo, llegó a ser una persona importante en la casa de Potifar. Él era el que administraba, el mayordomo de toda la casa. Y Potifar le entregó todo lo que tenía en manos de José. Y algo que nos muestra esta parte de la historia es que todo lo que hacía José era prosperado porque Dios estaba con él. Y es que cuando Dios está con nosotros, todo lo que hacemos va a prosperar, va a ser bendecido. Ahora bien, ¿qué dice la historia? ¿Qué nos dice la Biblia? José era el administrador principal, el mayordomo principal de la casa de Potifar, y la esposa de Potifar puso sus ojos en José. La Biblia dice que ella lo miraba con codicia y lo seducía una y otra vez porque quería tener relaciones sexuales con José. Y todos los días lo acosaba y todos los días lo seducía porque quería acostarse con José. Pero José todos los días se negaba a acostarse con la esposa de Potifar. Y un día la Biblia dice que de repente la casa estaba sola y la esposa de Potifar, esta mujer, comenzó a seducir a José y comenzó a seducirlo y comenzó a
tal vez a amenazarlo, a agarrarlo, a obligarlo para que tuviera relaciones sexuales con ella, pero José se negaba. Y cuando esta mujer estaba acosándolo, cuando esta mujer estaba agarrándolo, cuando esta mujer estaba seduciéndolo, tratando de acostarse con José, dice la Biblia que de repente José salió corriendo, huyó de ese lugar, y la Biblia dice que esta mujer quedó con el manto en su mano. Y cuando ella vio que José salió corriendo y tenía el manto en su mano, la Biblia dice que ella gritó y los siervos de la casa entraron, y ella dijo que José había intentado abusar de ella, había intentado violarla. Y cuando llegó Potifar, su esposo y el jefe de la casa, dice la Biblia que esta mujer le contó la misma versión a su esposo. Dijo: José intentó violarme, intentó abusar de mí. El hebreo que tú trajiste intentó violarme y abusar de mí. Y mira, aquí está la evidencia. Tengo el manto. Porque ella dijo: cuando yo grité, los siervos entraron y José salió huyendo. Y mira, aquí está el manto, aquí está la evidencia. Y Potifar, enojado, tomó a José y lo metió en la cárcel real. Ahora, aquí te voy a mencionar la primera característica para alcanzar el plan de Dios. La primer principio para que el sueño de Dios se haga una realidad en nuestra vida. Y el primer principio es el siguiente: fidelidad. Fidelidad. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículo 8 y 9 lo siguiente: pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Entonces, la primera característica que te voy a mencionar es la fidelidad. La Biblia, como te mencioné, la Biblia dice que esta mujer quería acostarse con José, quería tener relaciones sexuales con José, y todos los días lo seducía, lo amenazaba tal vez, y todos los días lo agarraba, y todos los días le decía cosas para que se acostara con él. Pero él nunca quiso, él siempre se negó. Y en este versículo que te leí dice: José reconoce que él no le podía ser infiel a Dios y no le podía ser infiel a su amo. Él dice: ¿cómo podré yo hacerle eso a mi amo? ¿Cómo podré yo fallarle o serle infiel a quien ha confiado en mí? Potifar, tu esposo, me ha encomendado toda la casa. ¿Cómo puedo yo serle desleal? ¿Cómo puedo yo serle infiel a él? Y la Biblia termina diciendo, el versículo termina diciendo, sería un gran pecado contra Dios. Ahora, la fidelidad tiene tres vertientes, y te voy a hablar de la primera característica, que es la fidelidad, pero esta fidelidad tiene tres ramas, tiene tres brazos. Tú y yo debemos serle fiel a Dios. Número uno, serle fiel a Dios. Número dos, ser fiel a mi entorno. Y número tres, ser fiel conmigo mismo. Entonces, la primera característica es la fidelidad. Pero la fidelidad está basada o está enfocada hacia Dios, hacia mi entorno y hacia conmigo mismo. Entonces, tú debes serle fiel a Dios, fiel a su palabra. Y la fidelidad a Dios está basada en pureza y en santidad. La fidelidad a Dios connota o implica ser puro y ser santo. La fidelidad a Dios implica que yo sea fiel a sus mandamientos, que yo sea fiel a sus estatutos, que yo sea fiel
a la palabra de Dios. Y la segunda rama es ser fiel a mi entorno. José sabía que él no le podía ser infiel a su amo, porque el amo había confiado en él. Y tú no puedes serle fiel. Si eres un empleado, no le seas fiel a tus jefes. Si eres un jefe, no le seas infiel a tus empleados. No le seas infiel a tus autoridades. No seas infiel a tu profesión. No seas infiel a quienes han confiado en ti. No seas infiel en el ministerio. O sea, la Biblia nos habla que debemos serle fiel a Dios, pero también ser fiel a nuestro entorno, ser fiel a nuestro alrededor, a quienes han confiado en nosotros. ¿Sabes? El hijo pródigo, dice la Biblia que cuando estaba en la condición pésima en la que él se encontraba, dice el versículo, y cuando el hijo pródigo volvió en sí, reaccionó, él dijo lo siguiente: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Le he sido infiel a Dios y te he sido infiel a ti. Le he fallado a Dios y te he fallado a ti también. Eso dijo el hijo pródigo. Y eso fue lo mismo que José. No le puedo ser infiel a mi amo y tampoco le puedo ser infiel a Dios, porque la fidelidad entonces está enfocada en ser fiel a Dios, ser fiel a mi entorno y ser fiel conmigo mismo, ser fiel a mis convicciones, ser fiel a mis principios, ser fiel a mis valores, ser fiel conmigo mismo. Entonces el primer principio para alcanzar el plan de Dios es la fidelidad. El segundo principio que te voy a mencionar es la excelencia en la injusticia. La Biblia dice en Génesis capítulo 39, versículo 23, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Entonces, el segundo principio para alcanzar el plan de Dios en mi vida, las promesas o el propósito de Dios en mi vida, es la excelencia. Número 1 es la fidelidad. Número 2 es la excelencia. La Biblia dice que José estaba en la cárcel. Estaba preso por una injusticia. Estaba preso por un engaño. Estaba preso y me imagino que él se sentía engañado, que él se sentía estafado, que él se sentía injuriado. No había tenido la oportunidad ni siquiera de mostrar su inocencia. Entonces José estaba preso injustamente, había un inocente en la cárcel, un hombre fiel que no había fallado, un creyente de Dios, pero que ahora estaba preso. Pero lo que te voy a mencionar es lo siguiente: aunque José estaba preso, la Biblia dice que Dios los prosperó tanto en la cárcel que el carcelero, el que dirigía la cárcel, lo puso a cargo de todo en la cárcel. ¿Y sabes por qué? Porque José era excelente en todo lo que hacía. Cuando era esclavo en la casa de Potifar, la casa de Potifar fue prosperada porque Dios estaba con José y todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Y cuando estaba en la cárcel injustamente, cuando estaba en la cárcel engañado, cuando estaba en la cárcel porque habían levantado un falso testimonio, porque estaba en la cárcel porque no había hecho nada malo, era inocente, estaba ahí preso injustamente, pero a pesar de eso, él siempre hacía las cosas con excelencia. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. La falta de excelencia en lo que hacemos. Si te van a criticar por algo, que no sea por la falta de excelencia en todo lo que haces. No importa si eres un gran empresario, si eres un emprendedor, si eres un negociante, si eres un trabajador. No importa
el negocio que tengas, el comercio que tengas, todo lo que hagas, hazlo con excelencia. No importa si es algo importante o es algo que no es tan importante, haz las cosas con excelencia. En tu casa, haz todo con excelencia. Si vas a cocinar, hazlo con excelencia. Si vas a hacer oficios, hazlo con excelencia. Todo lo que hagas en tu casa, hazlo con excelencia. Hasta el más simple detalle, tú debes ser excelente en todo lo que haces. Si vas a dar una clase, hazlo con excelencia. Si vas a recibir una clase, hazlo con excelencia. En el ministerio, uno de los grandes problemas de los líderes es la falta de excelencia. Uno de los grandes problemas de los equipos de trabajo que tenemos en las iglesias, en muchas iglesias, es la falta de excelencia, porque les gusta hacer todo como sea. Excelencia quiere decir responsabilidad, excelencia quiere decir puntualidad, excelencia no quiere decir que no tiene que ver tanto con talentos o con habilidades o con dones, porque tal vez hay gente más talentosa que tú, hay gente con mejores dones, hay gente con mejores predicadores, mejores predicaciones, con mejores charlas, con mejores clases, con un mejor ministerio, pero cuando tú haces las cosas con excelencia, Dios te bendice y Dios te prospera. Entonces, si te van a criticar por algo, que no sea por la falta de excelencia en todo lo que tú haces. Si vas a cantar, hazlo con excelencia. Si vas a danzar, hazlo con excelencia. Si vas a predicar, hazlo con excelencia. Si vas a barrer el templo, hazlo con excelencia. Si vas a rodar una silla, hazlo con excelencia. Si vas a trabajar en una empresa, en un negocio, en un emprendimiento, hazlo todo con excelencia. En todas las áreas de tu vida, trata de hacer todo con excelencia, porque Dios prospera a la gente que hace las cosas con excelencia. Dios bendice a todo aquel que hace las cosas con excelencia. De pronto no somos los mejores, pero cuando haces las cosas con excelencia, Dios te prospera y Dios te respalda. Así que el segundo punto que es importante que lo tengas en cuenta es la excelencia. Aún en medio de las injusticias, aún cuando algo no te guste, hazlo con excelencia. La Biblia dice que él estaba preso injustamente, que él lo habían engañado, lo habían estafado, le habían mentido y pasó un largo periodo preso allí en la cárcel injustamente, pero aún en la injusticia, aún sintiéndose mal, él lo hacía con excelencia todo. Porque Dios estaba con él y porque lo que él hacía, lo hacía como para el Señor. La Biblia dice, hazlo todo como para Dios. Todo lo que hagas dentro del ministerio y fuera del ministerio, hazlo con excelencia. Hay gente con muchos dones, talentos y habilidades, pero les falta la excelencia en sus vidas. ¿Sabes? No importa que haya gente mejor que tú, pero hazlo con excelencia, porque a esos Dios los bendice, Dios los prospera. Y esa gente que hace las cosas con excelencia es la que queremos tener alrededor o cerca de nosotros. Potifar puso a José como principal de su casa porque él vio que era excelente en todo lo que hacía. El carcelero puso a José como administrador principal de la cárcel porque él vio que José era excelente en todo lo que hacía. Y la tercera característica que te voy a mencionar es los dones que Dios puso en ti son tu promoción. Los dones que Dios puso en ti son tu promoción. Génesis capítulo 41, versículo 16 dice lo siguiente:
no está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. No está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios sí puede hacerlo. Entonces, fíjese las palabras de José a Faraón: no está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios sí tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, los dones que Dios ha puesto en ti son tu promoción. Y Dios ha puesto talentos, habilidades y ha puesto dones en ti para promoverte, para que seas bendecido, para que prosperes. Pero los dones vienen de Dios. Ahora bien, ¿por qué José le dijo esto a Faraón? La Biblia dice que José estaba preso y dice la palabra que habían dos compañeros con él en la cárcel. Uno era el panadero y el otro era el copero, y ambos tuvieron un sueño. Y la Biblia dice que José le interpretó el sueño a cada uno de ellos, y sucedió tal y como José les había dicho. Al copero lo restituyeron a su puesto como José interpretó el sueño, y al panadero le quitaron la vida como José había interpretado el sueño, porque ese era el significado. El copero iba a ser restituido y el panadero le iban a quitar la vida. Y sucedió tal y como José lo dijo. Y la Biblia dice que Faraón tuvo un sueño, pero habían pasado más de 2 años cuando esto sucedió. Eso dice la palabra de Dios, que habían pasado, que cuando el panadero murió y el copero fue restituido, luego de ese episodio pasaron aproximadamente 2 años y Faraón tuvo un sueño. Luego de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y la Biblia dice que Dios le mostró a Faraón lo que había de acontecer en Egipto y en la tierra. Y dice que cuando él tuvo ese sueño, la Biblia dice que Faraón se perturbó su mente y perturbó su corazón. El sueño consistía en que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y la Biblia dice que esas 7 vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero siguieron igual de flacas y raquíticas. Y el segundo sueño consistía en que habían 7 espigas hermosas y 7 espigas secas y feas, y que estas 7 espigas feas y raquíticas o secas se comieron a las 7 espigas buenas, pero siguieron igual de feas, secas y raquíticas. Y el sueño, o la traducción, o la interpretación del sueño fue que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero antes de la interpretación del sueño, la Biblia dice que Faraón estaba perturbado, que Faraón no sabía qué hacer y nadie le podía interpretar el sueño. Y dice la palabra de Dios que un día el copero recuerda el sueño que tuvo y se acuerda de José. Después de 2 años, el copero se acuerda. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque cuando José interpretó el sueño del copero que iba a ser restituido, José le suplicó, le imploró, y José le dijo al copero: no te olvides de mí. Cuando te restituyan, por favor, habla bien de mí. Cuando te restituyan, por favor, háblale al rey de mi caso y dile que yo estoy aquí injustamente. Pero la Biblia dice que cuando el copero fue restituido, se le olvidó José. Se olvidó de José.
Y eso nos enseña a que nuestra esperanza no puede estar puesta en el hombre, no puede estar puesta en un trabajo, no puede estar puesta en un sueldo, no puede estar puesta en una empresa, en un negocio, en algo. Todo eso es importante, pero mi esperanza siempre debe estar puesta en Dios. Mi esperanza no puede estar puesta en un trabajo, mi esperanza no puede estar puesta en una persona, en un sueldo, en un negocio, en un emprendimiento o en una empresa. Todo aquello es importante, pero mi esperanza debe estar puesta en Dios. Y la Biblia dice que la esperanza de José era que el copero se acordara y le hablara bien. Pero el copero se olvidó. Y después de 2 años fue que el copero se acordó y dijo: cuando yo estaba preso había un hombre llamado José y él interpretó nuestros sueños. Entonces la Biblia dice que Faraón lo mandó a llamar. A José lo sacaron de la cárcel, dice la Biblia que lo alistaron, le pusieron una buena ropa, lo bañaron y se presentó delante del rey. Y el rey le dijo: me han dicho que tú puedes interpretar sueños. Y ahí es cuando José le responde a Faraón y le dice: no está en mis manos el poder para hacerlo. O sea, el don que Dios había puesto en José era el don de interpretar sueños. Ese era el don, el talento. Y sabes, Dios ha puesto dones en ti para prosperarte. Dios ha puesto dones en ti para ascenderte. Dios ha puesto dones en ti para promoverte. Tus dones son tu promoción. O sea, Dios te ha dado la capacidad y la facultad para que tú te promuevas a través de los dones que Dios ha puesto en ti. Tus dones son tu promoción. Y la Biblia dice que José interpretó el sueño y le dijo: Dios te ha mostrado lo que ha de acontecer en Egipto. Si esas 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, esas 7 espigas buenas y 7 espigas feas, son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y José le dio una idea administrativa a Faraón y le dijo: debes almacenar, debes ahorrar, debes colocar algunas personas en diferentes ciudades o pueblos que ahorren y que almacenen. O sea, le dio una idea administrativa. Y la Biblia dice la palabra de Dios, que Faraón puso a José como gobernador de Egipto, como segundo al mando después de él. ¿Y sabes por qué lo puso? Porque la Biblia dice que Faraón vio que Dios estaba con José. Y los funcionarios del rey les pareció buena idea lo que José estaba diciendo. Y por tercera vez José hizo las cosas con excelencia. ¿Y sabes qué pasó? Lo pusieron como gobernador. Entonces tenemos 3 principios para alcanzar el plan de Dios en mi vida: fidelidad a Dios, a mi entorno y conmigo mismo; excelencia aún en la injusticia; y número 3, tus dones son tu promoción. Y la Biblia dice que él llegó a ser gobernador de Egipto. Y entonces Dios cumplió el plan y el propósito en la vida de José. Y el sueño que Dios había puesto a la edad de 17 años, lo cumplió en la vida de José. Y llegó a ser gobernador. La Biblia dice que a sus 30 años llegó a ser gobernador de Egipto. O sea, su proceso duró alrededor de 13 años. Y Dios cumplió el sueño, porque más adelante dice la palabra que hubo hambre alrededor de Egipto
y su familia llegó a Egipto y se postraron delante de él. Aún no lo reconocían. Después José se dio a conocer a sus hermanos y se cumplió lo que Dios le había mostrado a José cuando era un jovencito. ¿Sabes? Dios va a cumplir sueños en ti. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplir su plan en tu vida. Pero recuerda estos 3 principios. Fidelidad. La falta de fidelidad destruye el plan de Dios. La falta de fidelidad destruye el propósito de Dios en nuestra vida. El segundo principio es la excelencia. Y recuerda, la falta de excelencia puede ser perjudicial para nosotros. La falta de excelencia nos pueden descartar. Por la falta de excelencia nos pueden despedir. Sé excelente en todo. Sé fiel en todo. Y tercero, tus dones son tu promoción. Recuerda las palabras de José: no está en mis manos el poder para hacerlo. La capacidad viene de Dios. Los dones son de Dios y son un regalo para ti, para ser prosperado y para ser bendecido. Así que dice la palabra de Dios que José fue prosperado. Y terminamos con los textos que iniciamos. Génesis 41, 51 y 52 dice: José le puso al primer hijo Manasés porque lo hizo olvidar de todas las angustias, y al segundo Efraín porque lo hizo fructificar en un tiempo de aflicción. Dios va a cumplir muchos sueños en tu vida, muchos planes, muchos propósitos que Él tiene para ti. Él lo va a hacer. Muchas promesas Él las va a cumplir y va a hacerte olvidar muchas de tus angustias y te va a hacer fructificar en tiempos de tu aflicción. Quiero orar por ti, orar por tu familia, por tu hogar, orar por tu vida. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado. Gracias por habernos hablado a nuestra vida en este momento. Y oro por cada familia, oro por cada hermano, por cada amigo que está en este momento, Señor, escuchando o viendo esta palabra. Padre, toca el corazón, toca el pensamiento de cada uno de nosotros. Y te pido que nos ayudes a ser fiel, que nos ayudes, Señor, a ser fieles. Que podamos ser fiel a ti, que podamos ser fiel a nuestro entorno y que podamos ser fiel con nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a ser excelentes en todo lo que hacemos. Y ayúdanos a saber desarrollar los dones que tú has puesto en nosotros. Padre, tú vas a cumplir tus promesas en nuestra vida. Tú vas a cumplir tus planes en nuestra vida. Tú vas a cumplir, oh Dios, tus sueños en nosotros. Yo oro por cada familia y por cada hogar, para que tú los guardes, para que tú los cuides y para que tú, Señor, les bendigas de manera especial. Oro por cada hogar y cada familia para que haya unidad, para que haya gozo y para que tu presencia se desarrolle de manera sobrenatural, para que haya milagros en cada vida en el nombre de Jesús. Te pido que tú seas supliendo cada necesidad y cada oración o petición pueda ser contestada. Te pido que nos cuides y que nos guardes, y oro para que cada negocio, cada empleo, emprendimiento, cada empresa, Señor, tú la prosperes y la bendigas. Haz milagros económicos, haz milagros de sanidad. Bendice cada proyecto que tengamos, Señor. Y te pido, Señor, que tú sanes nuestra tierra en el nombre de Jesús. Bendigo a cada familia y a cada hogar, Señor. Y te pido tu provisión y te pido tus cuidados, Señor. Y que tu presencia siempre esté en medio de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te continúe bendiciendo.
Gracias, iglesia, por haber estado conectado hasta el final. Hemos recibido tanto de Dios en esta noche y el Señor seguirá estando con nosotros. Así que te bendigo y declaro que tengas una semana de bendición. Recuerda todas las actividades que tenemos y está pendiente de todo lo que estamos haciendo porque el Señor quiere seguir hablando a tu vida. Te bendigo, que tengas una buena semana.